Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy en este programa queremos hablar de un fenómeno que puede ser de los últimos tiempos, de los últimos meses, aunque con poco que escarbemos en la hemeroteca nos damos cuenta de que ya hubo voces que denunciaron que el casco histórico de Toledo cada vez tiene menos gente, que el casco histórico de Toledo se está sufriendo un proceso de despoblación. Sobre este tema centramos el enfoque de hoy. Vemos en primer lugar nuestro vídeo. El 13 de marzo de 1997, el diario El País publicaba la siguiente información. El casco histórico de Toledo podría perder todos sus habitantes en las próximas 4 décadas si las distintas administraciones no ponen los medios necesarios para evitarlo. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por la Real Fundación de Toledo, en el que se pone de manifiesto la necesidad urgente de actuaciones para prevenir la agonía del corazón de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde 1950 su población ha disminuido un 55% en favor de otros barrios en expansión que resultan más atractivos para las parejas jóvenes. No existe vida estudiantil, hay falta de equipamientos y las actividades económicas se dirigen más al turismo que a sus habitantes. La cuarta parte de los edificios de viviendas antiguas están total o parcialmente vacíos y la mitad de ellos presentan un mal estado de conservación. Por otro lado, la mayoría de los 115 monumentos del casco histórico están infrautilizados, ya que al margen del deterioro que presentan, un 30% de los mismos, tan solo 13 tienen un horario normalizado de visitas. Según los datos que incluye el estudio, casi una cuarta parte de la población actual tiene más de 65 años, siendo la proporción de jóvenes menores de 17 del 16,3%, 9 puntos por debajo de la media del resto de la ciudad. Un casco que presenta, según el estudio, carencias importantes de equipamientos como centros de salud, instalaciones deportivas o parques. La proporción de árboles es del 0,1 por habitante. 20 años después, algunas de estas cifras ciertamente han variado, pero sí que es constatable que el casco histórico de Toledo tiene un problema de despoblamiento, y de ello se han hecho eco tanto instituciones como la Real Fundación Toledo, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo o la propia Escuela de Arquitectura, que ha hecho diferentes estudios como otras realidades de la ciudad, partidos políticos o movimientos ciudadanos. Hoy en Enfoque nos planteamos esta situación y los retos y propuestas para atajar este problema que puede acabar con la vitalidad del segundo casco histórico más grande de Europa. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo para hacernos una primera composición del tema que vamos a tratar en nuestro enfoque de hoy. Ahora toca el siguiente paso, que es presentar a nuestros invitados. Don Jesús Carrobles, director de la Real Academia, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Don José Ramón González de la Cal, profesor de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias por estar aquí. Don Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Real Fundación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, preparando este programa nos hemos encontrado con este artículo del año 97. Han pasado 20 años, emana de la Real Fundación Toledo. Y yo no sé si era un artículo agorero, pero sí que es verdad que muchos de los planteamientos se han cumplido o por lo menos siguen en esa apreciación. Yo no sé si se han aportado soluciones 20 años por delante. Yo creo que la obligación de todos, sociedad civil, administraciones públicas, instituciones, es intentar colaborar a resolver los problemas que a futuro se vaticinan, ¿no? Que se ven que están muy cerquita en el horizonte, para poder plantear primero el estudio del problema, que es parte de la solución. Saber que hay un problema ya es parte de la solución. Y en segundo lugar, aportar posibles soluciones para que ese problema, o al menos se palíe en cierto modo las consecuencias que del mismo se deriven, o al menos, incluso si se puede, evitarlo. Desde su fundación, la Real Fundación de Toledo ha sido un centro de estudios que ha intentado permanentemente tratar del patrimonio global de lo que es la ciudad de Toledo. Patrimonio global no solamente son los inmuebles o los bienes muebles que tienen algo que ver con nuestra historia, es la propia ciudad en sí. Y muchos estudios se hicieron a lo largo de las décadas pasadas, estudios que se pusieron a disposición de las administraciones. El problema, bueno, es que, por desgracia, pues muchas veces esos problemas que se veían venir
y esas soluciones que se aportaban pues han dormido el sueño de los justos en cajones de las distintas administraciones sin tomar las decisiones adecuadas que permitieran enfrentarse a ellos. Desarrollaremos esos problemas, esos diagnósticos. La Real Academia también en los últimos meses se ha hecho eco de esta problemática, bien centrándola en la ciudad de Toledo, bien en aspectos muy puntuales, como el tema, por ejemplo, de los edificios que acogen las órdenes religiosas, los conventos, que luego, si les parece, hablaremos más detalladamente. ¿Cuál es el diagnóstico de la Real Academia? El diagnóstico es que algo estamos haciendo mal. Llevamos ya muchos años hablando de la despoblación y bueno, pues los datos son evidentes. Es decir, en los años, a comienzos de los años 80 el casco estaba rozando casi los 20.000 habitantes. En 2009 teníamos 11.000 y hoy hemos bajado ya a los 10.000. En muy poquito tiempo hemos perdido otros 1.000 habitantes. Y todo esto además en un momento en el que el resto de la ciudad está empezando a crecer. Es decir, que yo creo que eso es un poco el síntoma. Y eso hace que, bueno, pues que se vea claramente que tenemos un problema y que evidentemente hay que, lo primero para solucionarlo es reconocerlo. Y muchas veces parece que desde la Real Fundación, desde la Real Academia, desde las escuelas de arquitectura estamos haciendo un poco pedagogía o estamos anunciando la existencia de este problema, pero muchas veces lo que encontramos es una falta de acogida por parte pues de las instituciones, que son las que realmente tienen que trabajar en estos temas, las que tienen que reconocer que tenemos ese problema para empezar a plantear soluciones, porque desde luego yo creo que Toledo es una ciudad en la que se ha pensado mucho, pero quizás en la que se ha ejecutado poco. ¿Y los arquitectos, cómo lo ven? Bueno, nosotros que normalmente lo que hacemos son proyectos, que es que pensar a futuro, pues yo creo que no me gustaría ser pesimista. Yo creo que tenemos una ciudad magnífica, es una ciudad en la que, por gracia o por desgracia, das una pata a una piedra y te sale un elemento patrimonial, que lo tienen muy poquitas ciudades. Y probablemente en estos años se han hecho cosas, yo creo que se han hecho cosas que están bien. Es decir, si echamos la vista atrás, si vemos lo que ha supuesto el plan especial, con sus luces y sus sombras, el balance se puede decir que es positivo. Fue un buen modelo y trajo cosas buenas para la ciudad. Sí que es cierto que las ciudades están continuamente en transformación, hay que tener siempre una capacidad de autocrítica lo suficientemente generosa para que la ciudad evolucione y se proyecte hacia el futuro, y tenemos problemas que hay que solventar. Probablemente el tema de los habitantes sea un tema complejo. Yo casi, claro, decir que la ciudad está perdiendo habitantes, cuando sales a la ciudad por la mañana y la ves llena de gente, lo que está sucediendo es una transformación del modelo de habitante. Es decir, se están perdiendo los residentes, que son parte también de ese patrimonio importantísimo de la ciudad, un patrimonio intangible, y ese residente está siendo sustituido por un habitante temporal, pasajero, temporero de la ciudad, que introduce dentro de la ciudad una serie de variables que hacen que la ciudad se transforme. Y lo que tenemos de estar desde la sociedad civil es lo suficientemente atentos para que esas transformaciones no produzcan daño dentro de nuestro patrimonio. Quizás ahí es donde las instituciones a veces van más lento y escuchan poco, y deberían tomar las medidas necesarias para eso que en muchos momentos es un beneficio para la ciudad, no se convierta en un problema. Claro, en muchas ocasiones se ha hablado de definir un nuevo modelo de ciudad cuando nos referimos al casco histórico, y bueno, se ponen ejemplos. Obviamente tenemos que tirar de ejemplos de otras ciudades patrimonio de la humanidad como tenemos en España, aunque yo creo que cada una es única y cada una tiene sus propias circunstancias y es difícil comparar. Pero en ese modelo de ciudad, los que habitamos en el casco histórico en una jornada laboral o para nuestras horas de ocio, pero que luego vivimos fuera de la ciudad, ¿qué queremos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Una ciudad como la que tenemos, pero que a las 7 de la tarde se cierra, el famoso parque temático? ¿Está Toledo condenado a ser un parque temático a partir de las 7, las 8 de la tarde? Yo creo Ojo, que no es lo mismo lo que queramos a lo que pase, ¿eh? No, vamos a ver, yo creo que cometeríamos un gravísimo error. Es decir, ahora mismo el casco histórico es un atractivo evidente, ha quedado claro, y además basta con salir a la calle para comprobarlo, pero yo creo que, vamos a ver, haríamos un mal negocio si esto se convierte en un decorado. Es decir, esto es una ciudad viva y para que se mantenga tiene que seguir estando viva. Si no hay toledanos, si no hay gente, esto se convierte en un falsete, se convierte en una realidad muy distinta, y yo creo que en ese sentido hay que tenerlo muy claro. Es decir, que eso es un tema fundamental para el futuro de la ciudad y para el futuro de la imagen de Toledo. Sí, José Ramón, Juan Ignacio.
No, estoy de acuerdo totalmente Sí, en con esa idea Jesús. todo el mundo está de acuerdo, pero ¿qué se hace para Vamos a ver, evitarlo? de momento hay que convertir que el vivir en el casco histórico sea un plus de valor añadido para el residente. Y es que ahora es un Y sobreesfuerzo para entonces ahora muchos es un sobreesfuerzo. residentes. Y entonces hay cuestiones evidentes. O sea, ¿qué es lo que pide cualquier ciudadano en el momento en que decide ubicar su residencia en una zona concreta? Pues pide acceso a servicios. En Toledo, en este momento de las comunicaciones y de la era digital, difícil es que puedas tener acceso a fibra óptica, por no decir imposible. Necesitas fuentes de energías alternativas para que sea relativamente barato el consumo para calentar o para utilizar en tu casa un cierto nivel de confort. No hay gas. Nos encontramos con que la posibilidad de acceso para que te puedan suministrar lo que compras en el supermercado Sí, no o sea, existe. que te traigan cualquier tipo de compra a casa. Los errores estratégicos brutales que se han producido a la hora de autorizar medianas y grandes superficies en la periferia de la ciudad se han cargado el comercio de proximidad, con lo cual absolutamente todos dependemos del vehículo para poder ir a comprar y poder llevar los suministros a tu domicilio. No tienes acceso. Claro, pues entonces habrá que sentarse, plantear qué tipo de modelo es el que puedes llevar a cabo y ese tipo de modelo intentar poner los medios para poder alcanzarlo, no de forma inmediata, porque puede ser carísimo e inalcanzable a corto plazo, pero sí adoptando medidas que no lo hagan más caro a futuro. Es decir, si decides que hay que darle acceso a los servicios al residente en el casco, pues tendrás que tener las ordenanzas que limiten el que se haga más difícil que pueda acceder a dichos servicios y que sea obligatorio que toda prestación por parte de las compañías suministradoras de dichos medios estén enfocadas a ese fin. Y eso hay que adoptarlo, y llevamos esperando. Ponía como ejemplo, en el año 1992, financiado por Iberdrola, financiado por Telefónica y dirigido el estudio por la Real Fundación de Toledo, se hizo el estudio de zanja única para cumplir algo que ya estaba estipulado en la Ley de Patrimonio del año 85 para eliminar cableado, antenas y absolutamente todo lo que Es uno de los implicaba grandes tótems de esta ciudad, la zanja pues única. está desde el año 1992 aprobado y depositado en el ayuntamiento. Se hizo una experiencia piloto en la subida de la calle de las Armas en el año 99. Punto. No ha habido más. Pues mire usted, si no queremos hacerlo, pues que se diga que no se quiere. Bueno, ese ejemplo y otros ejemplos de mucha gente que nos puede estar viendo ahora que va a hacer la compra a una grande o mediana superficie, que pide que le lleven la compra a casa, pues porque tiene niños o porque no puede o porque es una persona mayor y tienen un horario limitado las furgonetas de carga y descarga y entonces o van antes de las 11 de la mañana o ya si haces la compra por la tarde ya no te la pueden llevar hasta por la mañana. Eso, digamos, por poner los dos extremos. La Escuela de Arquitectura hizo un estudio muy interesante sobre el comercio, ¿verdad? Sobre el eje comercial, Plaza de Zocodover, Ayuntamiento, ¿no? Sí, desde la escuela hemos hecho estudios de muchos tipos. Hemos hecho estudios de comercio, hemos hecho intervenciones pequeñas de microcirugía, intervenciones de llamada de atención sobre el patrimonio. La escuela siempre está presente en la ciudad y a través de los alumnos y su visión crítica, pues elaboramos ejercicios. Pues, este año, por ejemplo, estuvo el propio concejal de urbanismo recibiendo y escuchando de los alumnos sus planteamientos respecto a la ciudad y fueron unas jornadas que estuvieron bastante bien. Esperemos que luego fructifiquen en ello. En alguna cosa, el diagnóstico que ha hecho Juan Ignacio me parece estupendo, es decir, es un diagnóstico profesional, además de alguien que se sabe la ciudad, que ha tenido un cargo de responsabilidad importante, y yo diría que probablemente uno de los grandes retos sea el residente, o sea, no hablar de habitantes, hablar de residente. Sí. El residente de Toledo es parte también de ese patrimonio, o sea, es un patrimonio intangible, y el residente es una especie de extinción, o sea, habría que hacer como esos animalitos que hay en las granjas, no hay que, con miles de cuidados, pues intentar salvar al residente. Hay que incentivarle, ¿no? Incentivarle, sí. Y esa incentivación pues, debería responder a un programa en el cual estuvieran implicadas distintas administraciones, que no existe. Hoy en día estamos sujetos a los periodos electorales de 4 años y en 4 años no se puede resolver una ciudad. Necesitamos un programa en el cual, por lo menos 10, 15 años, haya unas medidas, unas políticas de defensa del residente en lo que se refiere al casco, consensuadas y que se lleven a la práctica por equipos profesionales y cualificados. ¿Alguna propuesta? La zanja única está desde el año 92, pero bueno, les invito a darse un paseo por las calles de Toledo. O sea,
que suena chufla ya cuando hablan de la zanja única. ¿Qué quieres que te diga? Juan Ignacio, algunas propuestas, así que se pudieran aplicar y que no levantaran controversia, porque es que parece que todo lo que se hace en el casco tiene sus controversias. Cuando hablamos de peatonalización, ya no quiero ni contar con las que se lían, o los pivotes. Bueno, luego todo va rodando, una vez que se ponen en marcha, luego todo va rodando, pero algunas propuestas concretas que pudieran fructificar en poco tiempo. Bueno, yo creo que ¿Y que no cuesten dinero? Vamos a ver, si muchas veces no es un tema de dinero, es un tema de voluntad. Yo soy un patrimonio intangible del que hablaba. ¿No? Sí, yo soy patrimonio intangible, pero soy residente en el casco y bueno, pues soy además convencido del casco, pero también conocedor evidentemente de los problemas del casco. Y además son unos problemas que van creciendo y van evolucionando en muy poquito tiempo. Es decir, yo creo que estamos teniendo que el éxito turístico de Toledo está creando un modelo que, si vemos además por dónde discurre ese turismo y vemos el plano de la despoblación de Toledo, coinciden plenamente, es decir, hay un residente que expulsa al otro. Yo creo que hay que empezar a plantear, bueno, pues a mimar, como se decía, al residente y a pensar muchas veces en los servicios, a pensar muchas veces en muchas cuestiones. Es decir, yo creo que, por ejemplo, y tengo muchos amigos que viven en el casco, hay una cuestión que es fundamental y que es muy fácil de actuar. Y me refiero que es una cuestión de inseguridad. Vamos a ver, no es una inseguridad de que te van a atracar, nadie te va a atracar, no, pero es una inseguridad de baja intensidad en el sentido de que se aparca en tu puerta y todo el mundo tiene derecho a aparcar en tu puerta. Es una inseguridad en el sentido de que hay casas abandonadas y nadie está haciendo nada para solucionar el problema de ocupas y de gente que está haciendo verdaderos disparates en esas viviendas que cualquier día te puede salir ardiendo, te puede salir tal. Me refiero que hay toda una serie de situaciones. Hay botellón, que diga lo que diga la ordenanza, se sigue celebrando. Hay toda una serie de actividades de fines de semana, como despedidas de solteros, como tal, las rutas nocturnas que se han puesto de moda, que van con megafonía por la calle a la 1 de la madrugada sin el más mínimo problema, cosas de ese tipo. Me refiero, al final eso sí que genera una situación, llámalo inseguridad, llámalo incomodidad, vamos a ver, es decir, yo creo que eso son cuestiones fácilmente abordables, eso por un lado, y por otro yo creo que también estamos hablando de que el Plan Especial del Casco Histórico de 1997 fue una magnífica herramienta, fue sobre todo un buen diagnóstico del casco histórico de Toledo. Pero cuidado, 20 años después, yo creo que lo fundamental es renovar completamente ese proyecto, ese plan. Es decir, no hay proyecto urbanístico que vaya más allá de 20 años. Y ahora mismo la situación del casco no tiene mucho que ver con la que había a mediados de los 90. Hoy ha cambiado radicalmente y yo creo que, bueno, el plan especial es fundamental, pero el plan especial va relacionado con un plan de ciudad. Si no tenemos plan de ciudad, tampoco nos hará nada el plan especial. Pero bueno, de alguna manera yo creo que lo que sí está claro es que hay que hacer y que hay que reflexionar y sobre todo que hay que plantear muchas cosas. Sí, ha hablado de las casas, de los inmuebles abandonados, también una denuncia reiterada. Hay una ordenanza municipal también sobre este asunto, igual que la hay sobre el botellón, que prohíbe el botellón dentro de murallas. A mí particularmente no me parece una buena solución porque se sigue bebiendo igual. Bueno, se atenta o no se atenta contra el patrimonio, pero bueno, murallas arriba, murallas adentro, se sigue bebiendo igual. Y el tema de las despedidas de soltero, que puede sonar a guasa, cuando lo sufres una noche y otra noche y otra noche, ya la guasa se convierte en cabreo generalizado. De hecho, algunas ciudades han regulado sobre esto, ¿no? Una práctica que se ha ido un poquito de las manos, ¿no? ¿Podemos morir de éxito turístico, como ha dicho Carroles? Vamos a ver, la presión del turismo es evidente que la va a tener Toledo. Eso no podemos intentar ponerle puertas a un movimiento que sociológico y culturalmente ha sustituido al antiguo viajero de... Sí, ponerle puertas no, pero ponerle número, como han hecho en algunas ciudades o algunos grandes monumentos. Es que es difícil. Lo que habría que plantearse es el cómo. O sea, ha aportado antes Jesús una cuestión que seguimos todos preguntándonos por qué Toledo no lo tiene, y es el modelo de ciudad. O sea, es una interrogante. Yo preguntaría en este momento a las personas que tienen las responsabilidades de la administración, y vamos a ponerle nombres y apellidos. Ayuntamiento de Toledo tiene 25 concejales, cargados todos de buenísima voluntad, seguro que con unas ganas locas de cumplir con la obligación para la cual fueron elegidos en las urnas. Yo les preguntaría, ¿tienen un modelo de ciudad en la cabeza
que lo quieran y lo puedan traspasar a los papeles para adoptar las herramientas y las medidas pertinentes para a medio y largo plazo conseguir que Toledo se aproxime cada vez más a ese modelo de ciudad. Es decir, carecemos de proyecto. Tenemos ideas, tenemos iniciativas, tenemos líneas de gestión o líneas de trabajo concretas, muchas contradictorias. Es decir, hoy se nos ha ocurrido la feliz idea de hacer pues, un centro de recepción de turistas y de repente cuando lo estudias te encuentras con que no tiene viabilidad absoluta. Pero el centro de recepción de turistas ahí queda. Bueno, ahí está. Pero quiero decir como ejemplo, ¿no? No hay modelo. O sea, en Toledo llevamos funcionando muchos años, muchísimos años, desde que se descubre que el tener un plan estratégico y un modelo de ciudad fue eficaz en los grandes desarrollos que se produjeron en Barcelona con las Olimpiadas o en cualquier ciudad mediana europea a partir del debate sobre modelos de ciudad en los años finales de los 80, primeros de los 90, en Toledo es un debate que no se ha llevado a cabo. Se intentó con el modelo del plan estratégico 2012-2020. Se encargó medianamente dotado, por no decir infradotado, porque yo creo que no había voluntad política de ponerlo en marcha. Y una vez que se entregó por parte de la consultora el modelo, no se ha aprobado, está guardado en un cajón. Entonces, es que no queremos tener modelo de ciudad o no sabemos querer tener modelo de ciudad. Pero eso cuesta Esa mucho es mi dinero. primera gran... ¿El qué? El modelo de ciudad, digo, para Pensar pensarlo, ¿no? lo que cuesta es mucho trabajo, pero no dinero. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? O sea, ¿por qué Juan Ignacio ha traído media biblioteca suya, el plan especial del casco histórico? Me imagino que diferentes publicaciones de la Real Fundación. José Ramón nos ha dicho que ahí están los proyectos de la escuela y de sus alumnos. También hicisteis unos de recuperación de la zona del Tajo, de las riberas del Tajo. Sí. O sea, que sí. Vosotros también... No, sí, por estudios y por tenéis una pensamiento y por carretilla capacidad para ahí... si todos esos pensamientos, todas esas horas las pusiéramos todas seguidas, nos saldría una cosa que valdría un montón de dinero y no va a costar absolutamente nada. Es decir, Claro. El problema es que cuando oyes el discurso a las personas que tienen que tener una cierta responsabilidad, o que tienen la responsabilidad sobre la ciudad, son discursos vacíos, hay que decirlo así, son discursos vacíos, discursos automáticos en los cuales se utilizan 4 frases y 4 palabras que suenan bien: sostenibilidad, sociabilidad, pero detrás de eso te das cuenta que no existe ese modelo de ciudad. Que no es un problema de ellos, es un problema realmente de todo, es un problema de la ciudad, porque al final los representantes públicos nos están representando a todos y digamos que son parte de nosotros. Entonces, pensarlo, capacidades para pensarlo la tenemos, capacidad para ejecutarlo, pues probablemente falte dinero, pero hay muchas cosas que, como decía Jesús, se pueden hacer con muy poquito dinero, por ejemplo, con los residentes, medidas fiscales. Incentivos fiscales se pueden aprobar desde una ordenanza, imagino, no soy especialista en eso, pero tener una política que incentive fiscalmente a los residentes pues sería un primer paso. Entonces, pues quizás es que necesitemos sentarnos, porque un modelo de ciudad no es una cosa compleja, una cosa de pensar, pero que se reduce al final a 4 o 5 cuartillas. ¿Y cómo sería ese modelo de ciudad? ¿Cómo sería ese matrimonio que en muchas ocasiones no está muy bien avenido entre el casco histórico y los diferentes barrios residenciales que tenemos alrededor de la ciudad, el modelo de acceso a los barrios, los aparcamientos? O sea, ¿es factible entenderse? Bueno, el modelo de ciudad hay veces que malamente se ha equivocado con el modelo urbanístico. Es decir, hubo un modelo que gracias a Dios no va a ser posible, que es el modelo del anterior PON, que es compactar la ciudad. Estamos hablando del modelo de ciudad con un PON que lo tenemos en los tribunales y que, bueno, aquí hay juristas, está prácticamente anulado, falta que le den el descabello en los tribunales, ¿no? El PON está anulado. Yo sobre el PON, es que me parece que todo el mundo tiene la panacea de que con el PON vamos a resolver. En primer lugar, el PON que se aprobó era verdaderamente absurdo. O sea, una ciudad de 80.000 habitantes que planifique suelo para urbanizar territorio suficiente para llegar a ser una ciudad de 200.000 habitantes, pues hombre, yo creo que tienen una ilusión maravillosa. Los que planificaron aquello pensaban que las familias toledanas íbamos a ser de un prolífico excepcional y íbamos a conseguir tener, independientemente de la edad del matrimonio, hijos a mansalva. Eso es un nivel de crecimiento imposible de alcanzar. Fue un PON absurdo, se manifestó absurdo, y es una herramienta. Y además,
escuchando el otro día a José Ramón de la Cal en una de las mesas redondas que tuvimos en Roca Tarpeya, es que Toledo no necesita ni 1 metro cuadrado más de suelo urbano. O sea, hay en este momento suelo urbano suficiente para poder atender las necesidades de vivienda. Y luego hay un proyecto maravilloso, que es rehabilitar las viviendas del casco. O sea, ¿para qué queremos hacer suelo urbano nuevo para viviendas nuevas si tenemos un patrimonio maravilloso, estupendo y fantástico, que sería el primer objetivo a plantear que el ayuntamiento debería poner Pero falta que la encima gente de la quiera mesa? venirse a vivir al casco. No, pero en Desarrolla esa reflexión... Dótale de los medios suficientes para que vivir en Toledo sea un privilegio para el residente, y te darás cuenta de que sí es factible y sí es posible. Porque hay mucha gente que trabaja en el casco. ¿Por qué la gente que trabaja en el casco vive en La Legua o vive en Argés o vive en Olías? Tú plantéale al residente que además trabaja en el casco la posibilidad de tener aquí una vivienda que le preste los mismos servicios que si viviera en otro lado. Que le preste los mismos servicios, porque en eso estábamos Pero muchos. eso José es Ramón, plantear. ¿por qué un modelo de ciudad no es solamente un modelo urbanístico? Porque debe ir implantado otra serie de cosas. Tiene que haber un programa cultural importante, tiene que haber una dotación económica para implementar todas esas medidas que a lo mejor algunas de ellas están previstas en el POM, tiene que haber medidas también de protección. El POM, el urbanismo, en los últimos tiempos sí que se ha considerado como el elemento, digamos, por estar vinculado a la actividad económica, como el elemento motor de crecimiento de una ciudad. Pero en la reflexión que hacía Juan Ignacio, es decir, frente a esa ciudad que lo colmata todo, arreglar lo que ya tenemos, ya hay un modelo de ciudad ahí, que luego debe ir acompañado de otra serie de medidas de distintos ámbitos de las instituciones, pero hay un modelo de ciudad, y ese modelo de ciudad es que se desarrolla en una página, y teniendo en la cabeza eso, cualquier medida que tú tomes de política dentro de la ciudad tiene que ir encaminada en esa dirección. Y es que no existe ni eso. Negativo, bueno, realista. Jesús. Sí, vamos a ver, yo Me creo... imagino Toledo, que en la Real Academia este tema es tratado también. Sí, mucho, porque además es un tema que nos ha preocupado muchísimo. El tema del POM, la cuestión del POM yo creo que fue central, porque de alguna manera... Es un buen ejemplo para ver que la Real Academia no solamente se preocupa del pasado. No, claro, no, vamos a ver, conviene mirar al pasado, pero sobre todo para proyectarlo al futuro. Vamos a ver, Toledo siempre en la cuestión de patrimonio fue una avanzadilla, fue abriendo caminos, fue el primer conjunto histórico declarado en nuestro país, y como primer conjunto histórico declarado en nuestro país fue de las primeras ciudades que planteó un modelo de conservación muy peculiar, que además fue absolutamente exitoso. Fue una decisión de no crecer como ciudad, como gran ciudad, y hacer unas magníficas comunicaciones para que esos crecimientos que se podían plantear en los años 60-70 pues se produjeran fuera de lo que es la población y se conservara el paisaje. Se hizo un ejercicio maravilloso de cómo la ciudad nueva conectaba con la vieja a través de la avenida Reconquista con un pequeño bloque, el primero de los militares, que acaba casi en ángulo y se queda lejos de la muralla y no afecta para nada y demás. Y todo eso era un modelo de ciudad exitosa para todo el mundo, que cambió drásticamente con el último POM, que consideraba que había que macizarlo todo, copar vegas y hacer un planteamiento absolutamente ilógico desde nuestro punto de vista. Entonces, en ese sentido, decir que Toledo sí ha habido momentos en los que ha tenido un cierto planteamiento de ciudad, y que ahora el problema es que lo que nos han planteado no es un modelo de ciudad, sino un modelo de crecimiento, cuidado, con unos costes, lo que hablaba antes Juan Ignacio y lo que hablaba José Ramón. Vamos a ver, cada vez que se hace un nuevo planteamiento de barrio, lo que estamos haciendo, en el fondo, es sacar vecinos del casco, sacar vecinos de determinados sectores y llevarlos allí. Ahora mismo este problema se está viviendo en el casco, pero si vemos los datos del último padrón, hay otros barrios que están empezando a tener este mismo problema, es decir, Santa Teresa, Palomarejos y demás. Es decir, estamos haciendo un juego absolutamente peligroso, y es zonas consolidadas urbanísticamente, las estamos vaciando, generando nuevos planteamientos, consumiendo un bien que es absolutamente excepcional, que es el suelo, que es un recurso que no vuelve otra vez tan fácilmente,
Y todo eso yo creo que ahí estamos ante un débil planteamiento de lo que debe ser el futuro de esta ciudad. Si todo eso le añadimos un éxito turístico, si a todo eso le añadimos que nadie está reflexionando por el turismo que queremos, que no es un problema de números, que no es un problema de cantidad, que es un problema de calidad, si a todo eso le estamos, bueno, pues con infinitas cosas, aquí siempre se dice... Sí, pero bueno, que nadie le puede quitar a nadie la posibilidad de cambiar de vivienda. O sea, si alguien decide irse del casco histórico a vivir a Buenavista o decide irse de Buenavista a vivirse a un chalecito de Argés, vamos a ver. Perfecto, pero que tengamos en cuenta que hay una serie de costos que asumimos entre todos. Sí, por ejemplo, o sea, sí, el costo de movilidad no es el mismo en el momento en que una persona vive en un adosado en La Legua y su centro de trabajo, uno de los dos cónyuges lo tiene en el polígono y el otro lo tiene en el casco. Eso genera un problema que obviamente hay que tener en cuenta. Cuando planifica el poder público, planifica una ciudad, tiene que tener en cuenta este tipo de circunstancias que se van a generar, porque eso va a demandar transporte público, va a demandar viales que van a tenerse que hacer para soportar un tráfico de mayor intensidad, que si hay una proximidad que te permite llegar andando, necesita un tipo de servicios diferentes para poder atender las necesidades de viviendas aisladas que no tienen cerca un comercio. O sea, el modelo es muy importante y ese modelo necesita una herramienta, que es un plan de ordenación, necesita un PAU, necesita el poder pensar sobre lo que eso significa. Que luego, aparte de eso, tú quieres vivir en medio del campo, eres libre de hacerlo, pero obviamente sin que el costo de tu decisión repercuta en que se tenga que sufragar con dinero público, porque el dinero público no viene del cielo, viene de los impuestos que pagamos todos. Habría que poner una cierta disciplina, ¿no? No, es planificar el territorio, planificarlo con cabeza y tener un criterio claro de qué es lo que hay que hacer, porque el corto plazo de la urbanización del suelo deriva en beneficios privados para determinados sectores promotores, pero deriva en costes públicos para toda la sociedad y para los propios usuarios. Eso lo hemos visto no solamente con las grandes urbanizaciones, sino también con toda la zona de Vista Hermosa, de esos pequeñitos chalés o grandes chalés que se hicieron en ese momento, ese tipo de viviendas unifamiliares. El modelo tanto de ciudad como de desarrollo que se tiene que plantear tiene que ser objeto de una reflexión y de un estudio. Y no solamente, antes decía Jesús, y con buen criterio, que Toledo fue un modelo porque protegió el casco histórico de todo tipo de presión que en un momento determinado pusiera en peligro el paisaje y el entorno de lo que era el casco histórico. Pero eso generó también una psicología en todo el residente de Toledo. Subíamos a Toledo, vamos a Toledo. El término casco histórico se está acuñando en el último lustro. Hasta hace muy poco tiempo era Toledo, el polígono, Santa Bárbara, Palomarejos. Es decir, Toledo era el casco y lo demás era apéndices, ¿no? En este momento tenemos que acostumbrarnos ya a que, por suerte o por desgracia, se ha generado un Toledo que no es solamente el casco histórico y que una cosa repercute en la otra. Por lo tanto, hay que planificar todo, hay que actuar sobre todo y hay que sentarse para razonablemente hablar sobre todo. Y yo mucho me temo que es lo que falta. Porque cuando oigo que se va otra vez a recurrir la decisión del Supremo en el tema del PON, y claro, el tema es económico, la argumentación es económica, por el costo que puede suponer para el ayuntamiento la devolución de los IBIs cobrados, y no nos sentamos a reflexionar sobre lo que eso implica de paralización de un posible debate sobre el modelo de ciudad, a mí me preocupa. Yo creo que estamos dando patadas a seguir, patadas adelante, sin reflexionar sobre lo que tenemos que hacer ahora. Hemos dejado un poquito aparcado el tema del éxito, de morir de éxito turístico. Hablaba Jesús de quizás pedir o como apostar por un turismo de calidad más que de cantidad. No es cuestión de poner un guarda en la puerta de bisagra y contar hasta aquí pasan y hasta aquí no, aunque en grandes monumentos de España, por ejemplo en la Alhambra, hay un número limitado de visitas y si ese día, no sé cuántas son, pero bueno, hay lista de espera y tal. Pero ¿qué hacemos con ese turismo que, bueno, que da de comer a la ciudad de Toledo, no hay que negarlo, que le da su difusión mundial, pero que también genera algunos problemas?
Es que está muy feíto decir estoy harto de los turistas. No, lo cierto también es que las medidas coercitivas tampoco son una solución. Lo que sí que es cierto es que si nosotros en el casco pues hay otra política cultural de eventos de cierta calidad, hay una política de protección del residente, pues simplemente con medidas de un buen colegio bilingüe. Todos queremos llevar a nuestros hijos a un colegio bilingüe, un parque donde nuestros hijos puedan disfrutar con cierta seguridad, un mercado. Es decir, al final las cosas que tenemos que incentivar en una ciudad para que suponga un atractivo para residentes o para viajeros, pues sabemos cuáles son. Y en el caso de los residentes son unas buenas dotaciones, y en el caso de los viajeros es una política cultural que hoy es inexistente o se hace a base de una agenda en la cual se van colgando pues las ocurrencias de cada día. Entonces, probablemente ese modelo de turismo será más atractivo y vendrán turistas y viajeros más interesantes si nuestra política cultural es más interesante. Y ahí supone que en Toledo, que es una ciudad única y que tiene ya una marca a nivel internacional, podemos traer a quien queramos, porque tú a cualquier artista, a cualquier músico, le dices que va a venir a Toledo, le pagas un fin de semana y el tío viene encantado, porque viene como un viajero más. Y eso es precisamente lo que nos está protegiendo. ¿Está rutinizado el turismo en Toledo? Siempre lo ha estado. ¿Se va por inercia, digo? Sí, siempre lo ha estado. Es una ciudad que, pues bueno, funciona, va funcionando y se va pues añadiendo. La ciudad también es un poco así, es una ciudad ecléctica que no está hecha de una sola cosa, sino con una amalgama de cosas que se han ido añadiendo, y eso quizás influye también en su carácter, pero en nuestras manos está dirigirlo en un sentido u otro. Jesús. Sí, el turismo es fundamental para la ciudad, es una seña de identidad y como tal hay que asumirla, pero también gestionarla. Es decir, vamos a ver, muchas veces se está hablando del éxito, por ejemplo, de ciudades turísticas como Venecia, que la está llevando a un grave problema. Allí están los transatlánticos, pero cuidado, nosotros también tenemos nuestros cruceros. Es decir, aquí a las 10 de la mañana 70, 80 autobuses, es un crucero donde además hay las escaleras mecánicas. Hay un modelo de visita que genera una ocupación por grupos, una ocupación dura de la ciudad, y que además llegan a las 10, a la 1 se han ido y como mucho se ha consumido una botella de agua. Si ese es el turismo que queremos, si esas son las cifras que queremos, pues evidentemente yo creo que la ciudad va hacia un problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es luchar contra el turismo, sino ordenar y gestionar el turismo de la misma manera que ordenar y gestionar lo que decíamos antes, la calidad de vida de los ciudadanos, la calidad de vida de nuestros visitantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí es donde tenemos muchísimo que hacer. Es decir, yo creo que tenemos mucho que ofrecer, pero también tenemos mucho que trabajar para consolidar esa oferta y hacer que, bueno, pues que una ciudad como Toledo, si ya está rozando el máximo de capacidad de carga de visitantes, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues hacer lo posible para que esos visitantes primero disfruten de la ciudad, vuelvan, pero sobre todo que bueno, pues que además produzcan, evidentemente, y que todo eso sea de una manera ordenada y lógica con el usuario principal de la ciudad, que en este caso, insisto, es el residente. Juan Ignacio, lo que pasa es que estas posturas, que no son nuevas, son conocidas, muchas veces desde a pie de calle suenan un poco, y permitirme la expresión, un poco clasistas, en el sentido de que, claro, aquí lo que quieren los toledanos es que venga un turista y se gaste 200 euros en comer, 100 euros en un damasquinado y se quede 3 días. Y eso un tour operador no se lo vende, eso lo hacen los turistas de alto standing que vienen en coche particular desde Madrid y que a lo mejor sí se pegan 2 noches de hotel en un buen hotel de Toledo. Bueno, tampoco hay tantos. En el casco tenemos, bueno, de 5 estrellas 1, me parece, solo. Entonces una postura un poco clasista, ¿no? No están contentos con tantos y tantos autobuses que vienen todos los días. Claro, Vamos a ver, no es discutir sobre eliminar una parte del turismo, que a Toledo va a seguir viniendo a hacer lo que haga. Eso te iba a decir, porque los turoperadores... Sino gestionar correctamente la oferta. Primero, Toledo tiene muchísimos más monumentos visitables de los que en este momento están abiertos al público con un horario establecido. Por lo tanto, hay ahí una oferta que puede multiplicar exponencialmente la capacidad de acogida de turistas que puedan venir a Toledo. Ese es un tema. En segundo lugar, el contenido de la oferta se puede hacer de manera diferente y no tenemos tan lejos en el tiempo. En el año 2014, la Fundación El Greco demostró cómo se puede gestionar el contenido de la oferta
para poder atraer a turismo de todo tipo, pero fundamentalmente un turismo con unas consecuencias a futuro que fueron maravillosas, y es que si la marca Toledo ya era conocida, unido a la marca Greco, ha generado un crecimiento expansivo de la demanda de Toledo como destino turístico en los años siguientes. Por lo tanto, se ve que una adecuada gestión del turismo genera un mejor retorno de lo que la oferta, de lo que esta demanda puede atraer. Y en tercer lugar, que hay una cosa obvia. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver el cartelito en muchos establecimientos comerciales en donde se pone aforo máximo 98 o aforo máximo 62. En Toledo ya ha habido momentos en los últimos años en donde determinados monumentos han tenido que cerrar la puerta porque no cabían más visitantes. Eso no es ningún drama, ojalá. En la Alhambra de Granada tú tienes que comprar tu entrada a través de la red, te dicen la hora, te dicen el día, y te puedes encontrar con que consigas entradas para dentro de un mes o para dentro de 6 semanas. ¿Eso es un drama? En las mismas condiciones para poder acceder a esa entrada estás tú, que yo, que el señor que pasa por la puerta. Es planificar, ordenar, gestionar, tener capacidad para poder dar una mejor y mayor oferta. Y eso, pues, procurar que tenga retorno. En el momento en que eso lo hagas, evidentemente el del tour operador se tendrá que tentar los machos para ver de qué forma compite con una ciudad que ha sabido ordenar su oferta turística. No será excluido. Él tendrá que cambiar su forma de dar la oferta a sus clientes. Sí, porque lo que nos pasa muchas veces en Toledo, que ahora a primera hora de la mañana puedes ver el Toledo atestado de turistas, sí, es verdad, siempre por el mismo recorrido. Hay un Toledo que no ven los turistas, el Toledo de los cobertizos, el Toledo de los conventos, el Toledo sin turistas, que no ven los turistas porque no pasan por esas calles, y luego llegan las 6 de la tarde, bueno, ahora son las tardes un poquito más largas por el sol, llegan las 6, las 7 de la tarde y aquí no hay una rata. O sea que algo está fallando. Y sí que es verdad, ahora que mencionas el año Greco, pero ya sabes que en Toledo se da la vuelta a cualquier argumento. El año Greco fue un año de gran éxito para la ciudad de Toledo. Fue un año en el que efectivamente se comprobó que se puede gestionar el turismo de lunes a domingo sin que haya horas valle y sin que haya horas de punta de que no puedas sobrevivir, porque había actividades por la mañana, por la tarde, los fines de semana, a última hora de la noche, a las 10, las 11, las 12 de la noche. Pero también hay un resquemor en parte de la sociedad toledana que dice que ese año Greco tampoco dejó un signo evidente en la ciudad. Los hosteleros se siguieron quejando, por ejemplo, de ese año Greco. Yo sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto. Ya, yo también sé que estoy metiendo el dedo, pero y además con los dos que tengo yo aquí. Que los hosteleros del año 14 pidan algo a cambio cuando no pusieron nada, yo creo que eso es un dolor que todos tenemos. Tú puedes pedir cuando das o estar dispuesto a colaborar. Si la sociedad civil no da y no está dispuesta a colaborar, yo creo que lo más discreto... Hombre, ya se llevaron bastante con todo. Ese turismo comió y bebió en algún sitio. Por eso digo que yo creo que lo más discreto que podemos hacer los toledanos respecto al año Greco es pensar que de todo el dinero privado que consiguió la Fundación Greco para poder financiar los proyectos que durante el año se llevó a cabo, de Toledo, por desgracia, vino muy poquito. Por no decir virtualmente nada. Jesús no quiere hablar por alusiones. No, al revés. Vamos pero a lo mejor sí que, no sé, pues algún gesto, alguna entidad, o algún proyecto a continuidad que hubiera quedado del año Greco. Han quedado mucho. Vamos a ver, Toledo tenía un planteamiento turístico completamente caduco. Toledo, a principios del siglo XX, competía con Venecia y con Brujas. A comienzos del siglo XXI estaba compitiendo con Ávila, con Salamanca, con Segovia, y encima estaba perdiendo ese planteamiento, esa rivalidad. La estaba perdiendo porque esas ciudades habían desarrollado un modelo turístico mucho más moderno, mucho más adaptado a lo que pide el viajero actual. El año Greco sirvió para cambiar mentalidades, sirvió para generar una nueva oferta y posicionar de nuevo la marca Toledo. Vamos a ver, todavía estamos viviendo... lo digo por los estudios que hicimos, no por orgullos ni nada parecido. Estamos viviendo todavía ese boom que se generó a partir de ese año Greco.
¿O alguien cree que aquí la hostelería no cambió en torno al año Greco? ¿O alguien cree que aquí los servicios o la ciudad no se adaptó a un nuevo planteamiento de turismo y demás? Y todo eso es fundamental, porque además yo creo que el año Greco lo que trajo fue un nuevo modelo, como decía, de calidad al turismo de Toledo. Volvemos otra vez a ese tema de calidad, que no es de clasismo, ni mucho menos. Es decir, yo creo que Toledo lo que tiene que hacer es decidir qué sectores trabaja, y para mí es tan clave trabajar al mochilero y darle la oportunidad de que conozca, se empape de la ciudad, porque ese será el nuevo turista del futuro y además será el que luego querrá volver a la ciudad. Y a lo mejor lo que nos interesa tanto, y es al que más se favorece, es al de ese tour operador que ocupa nuestro espacio, que se convierte además en un elemento absolutamente hostil de grupos y grupos y grupos que irrumpen por la ciudad y la parten completamente y sin embargo no producen nada. Entonces, por eso digo que no es un tema de clasismo, es un tema un poco de repensar, de cabeza, y en ese sentido yo creo que el año 2014, por primera vez en esta ciudad, tuvimos el privilegio de poder pensar, tuvimos el privilegio de poder plantear de cómo una visita, cómo un impacto, que aquí venían aves todos los días de Barcelona, de Málaga, de Sevilla y demás, los distribuíamos por la ciudad, y sin embargo no había la presión que, por ejemplo, hay hoy a las 10 de la mañana cuando desembarcan 60 autobuses de Orientales. Sí, eso es verdad. Y los que hemos vivido en Toledo el año Greco lo tenemos que reconocer. Me quedan 4 minutos, pero no quería dejar un tema que dije al principio que íbamos a tocar, el tema de los conventos, que ha sido reiteradamente denunciado por la Real Fundación, también la Real Academia. Seguro que la Escuela de Arquitectura tiene algo que decir, porque sí que es verdad que es una realidad constatable. Cada vez hay menos vocaciones religiosas. Las religiosas y los religiosos se hacen mayores, cumplen una edad, son edificios enormes que hay que mantener con un patrimonio impresionante, pero que también nos dan muestra de ese despoblamiento. Muy brevemente, por José Ramón. Bueno, es sorprendente, pero cuando coges el plano de la ciudad y manchas la superficie que ocupan los conventos, pues te das cuenta que aproximadamente el 20 o el 30% de esa superficie lo ocupan órdenes religiosas que ahora se han despoblado. Son edificios que además suelen ser monumentos, que son bienes patrimoniales y que no tienen, tienen para devolverles el uso y devolverles la habitabilidad, pues necesitan probablemente de habitantes un poco especiales. ¿Qué usos podemos implementar? Pues probablemente se puedan implementar usos a lo mejor de residencia hostelera, a esos viajeros cualificados de los que hablábamos. Probablemente un motor muy importante de la ciudad son los universitarios. Hay una demanda importantísima desde Sudamérica para gente de posgrado, o sea, reconvertir piezas de esas en residencias de posgrado nos haría únicos dentro del panorama de programas docentes postuniversitarios. Es decir, hay medidas que se pueden tomar, pero imagino que es un tema complejo por el tema de la titularidad, por el tema de la gestión, pero lo que exige sobre todo es mucho trabajo. Pero sí que es verdad que hay que constatar que hay que darle vida a esos edificios, porque un edificio cerrado se muere. Los dos, para cerrar. Sí, no, yo simplemente decir que Toledo ha sido una ciudad religiosa, una ciudad, la primacía de Hispania no viene de ahora, viene de hace muchísimos siglos, y yo también haría simplemente un llamamiento a la Iglesia para que se involucrara en este tema y viera si está dispuesta a perder esa capitalidad religiosa y cristiana de Toledo, simplemente. Es decir, que yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir en este tema y de reordenar y a lo mejor asegurar el mantenimiento de unas instalaciones en Toledo frente a otras en otros lugares que no tienen la significación que han tenido estas. ¿Y Juan Ignacio? Lo mismo, yo creo que es un tema que preocupa en la Iglesia toledana. Hay un patrimonio material y un patrimonio inmaterial impresionante. El patrimonio inmaterial depende de que puedan reorientarse centros de las mismas órdenes que están fuera de la ciudad y que tengan que valorar si les merece la pena mantenerlos en otras poblaciones o repoblar estos conventos que por su tradición histórica y por su importancia yo creo que sería una pena perderlos desde el punto de vista de patrimonio inmaterial. Si esa decisión no se adopta, hay un patrimonio material que está en riesgo, tanto el inmueble como los bienes muebles que hay dentro de los conventos. Y hay que sentarse para reflexionar de qué forma se puede plantear una solución. Y lo que dice José Ramón, pues puede ser algo que de manera más o menos inmediata pueda ser una alternativa, pero claro, dentro de un
proyecto que nos anticipemos al gran problema. Y es que el gran problema lo tenemos ya en el momento en que no hay comunidad, en el momento en que el convento se queda sin población, en el momento en que no hay mantenimiento y en el momento en que tienes unos bienes muebles e inmuebles impresionantes que se pueden deteriorar, que se pueden quedar fuera totalmente del mercado y que eso implicaría un riesgo gravísimo para el patrimonio de la Orden y para el patrimonio de Toledo. Sí, bueno, es un tema interesante, un tema que dejamos abierto porque, claro, en todo este debate tiene que entrar también como protagonista pues las órdenes religiosas, porque ellos son, en definitiva, los propietarios de estos inmuebles y claro, tienen que asumir ese problema, pero antes que ese problema del patrimonio mueble e inmueble está el problema de la escasez de vocaciones, que claro, es fundamental. Muchísimas gracias a los tres. Hemos hablado del despoblamiento del casco, hemos hablado de residentes, de turistas, hemos hablado de acción e inacción. Como Toledo es muy pequeño y todos nos conocemos, pues sabremos cuál ha sido el resultado de esta conversación, seguro que en los próximos días. Muchísimas gracias a los tres, nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.